Hola chicos, ¿cómo andan? Bienvenidos al ejercicio número 5, cálculo de constantes. Hallar f de x sabiendo que, como vimos en el ejercicio anterior, ¿qué teníamos? Si nos dan f' de x, ¿sí? Nosotros integramos y nos da f de x más una constante, ¿sí? O f de x más la constante. ¿Por qué la constante? Fíjense que si nosotros derivamos f de x más la constante, nos da f', ¿sí? Esto espero que haya quedado más o menos claro. Por ejemplo, a ver, si derivamos 5x más 4, la derivada es 5. Si derivamos 5x menos 2, la derivada también es 5. Si derivamos 5x más 8, la derivada también es 5. ¿Cuál es la idea de todo esto? ¿Sí? Como la derivada es la misma, este número actuaría como constante. Bueno, en el ejercicio 5 nos invita a calcular esta constante. Por ejemplo, tenemos f' de x. Para encontrar f de x tenemos que integrar esto. Entonces la integral de 5 diferencial x, la integral de 5 diferencial x es 5x más c. ¿Sí? Entonces f de x, escribo un poco mejor, es igual a 5x más c. ¿Y cuál es la idea de este ejercicio? Calcular cuánto vale c. Para eso nos dan un dato muy importante, que f de 0 es igual a 1. Entonces acuérdense, si f de 0 es igual a 1, ¿qué significa? Que x es igual a 0 e y es igual a 1. ¿Sí? E y es lo mismo que f de x. Entonces, ¿cómo nos queda? 1 es igual a 5 por 0 más c. ¿Sí? En conclusión, 5 por 0 es 0, 1 es igual a c. ¿Cuánto vale f de x en conclusión? F de x es igual a 5x más c. Ahí está la idea. ¿Sí? Más c, perdón. 5x más 1. Perdóname, ahí está, ¿no? La idea es calcular cuánto vale este número sumando. Vamos con f de x es igual a 4x. Entonces, ¿cuál es la idea? A ver, para encontrar f de x, ¿qué tenemos que hacer? Integrar f' de x, que en este caso es 4x diferencial x. Bueno, sabemos que el 4 sale de constante y la integral de x es x a la 2 dividido 2 más c. En conclusión, f de x es igual. 4 dividido 2 es 2, nos queda 2x al cuadrado más c. Ahí está la idea, ¿sí? Pero nos pide calcular c. Para esto tenemos este dato de acá. Entonces f de menos 2 es igual a 0. Por lo tanto, 0 es igual a 2 por menos 2 elevado a la 2, todo esto más c. ¿Sí? Reemplazamos, ¿sí? X vale menos 2 y vale 0. Entonces nos queda que 0 es igual, menos 2 a la 2 es 4, por 2 es 8, 8 más c. Tenemos acá, el 8 está sumando, va a pasar restando, menos 8 es igual a c. En conclusión, ¿cuál es nuestra f de x? Bueno, f de x es igual a 2x al cuadrado menos 8. ¿Sí? Ahí está la idea. Bueno, voy a hacer el ejercicio número D. El 5 es muy parecido a lo que veníamos haciendo, pero solo que tenés una función un poquito más grande. A ver, f' de x es igual a e a la x. Buscamos f de x. Para buscar f de x es la integral de f' de x, que en este caso es e a la x diferencial x. ¿Sí? Entonces, la integral de e a la x por tabla sabemos que es e a la x más c, ¿no? Conclusión, f' de x, perdón, es igual a e a la x más c. ¿Sí, chicos? ¿Seguimos ahí? Pero el ejercicio nos dice que hay que calcular la constante. Bueno, tenemos un dato. Entonces, reemplazamos. F de x es igual a 5, e a la 0 más c. ¿Sí? X es igual a 0. Reemplazamos entonces. ¿Sí? X es igual a 0 y es igual a 5. Entonces, ¿cómo nos queda? 5 es igual. E a la 0 es 1 más c. El 1 pasa restando. 1 menos 5 menos 1 es igual a c. 4 es igual a c. En conclusión, fx es igual a e a la x más 4. ¿Sí? Ahí estamos buscando la constante.
que es lo que nos pide el ejercicio. Seguimos. Vamos a calcular el F vamos a hacer, ¿sí? El F y después hacer el G y por ahí si me alcanza para no hacerlo tan largo el E, pero son todos muy parecidos, ¿no? Entonces tenemos F' de X es igual a 1 sobre X. Entonces, para encontrar F de X tenemos que integrar F' de X. Por lo tanto es la integral de 1 sobre X diferencial X. La integral de 1 sobre X sale por tabla. Es el logaritmo natural de X más C. ¿Sí? Por lo tanto, F de X es igual al logaritmo natural de X más C. El ejercicio nos dice que hay una constante. Tenemos un dato. Bueno, X es igual a E. F de X es igual a 9. ¿Sí? F de E es igual a 9. Entonces, ¿cómo nos queda? 9 es igual al logaritmo natural del número E. Todo esto más E. ¿Cómo nos queda? 9 es igual. El logaritmo natural de E es 1 más E. ¿Sí? Este lo pueden buscar por tabla, sino el logaritmo del misma base de un argumento es igual a 1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos queda? 9 menos 1, disculpen, es igual a C. 9 menos 1 es igual a 8, es igual a C. En conclusión, nuestra f de x es la siguiente. F de x es igual al logaritmo natural de x, todo esto más 8. Fíjense, son integrales bastante sencillas. Acá apuntamos a encontrar el valor de C. Vamos con G. G nos da f segunda de x es igual a 2x a la 2 menos 5x más 2. Pero fíjense que nos da un dato para f' y para f. ¿Sí? Tenemos f segunda de x. ¿Cómo hacemos para encontrar f' de x? Bueno, hay que integrar. Y para encontrar f de x hay que seguir integrando. ¿Sí? Entonces, vamos primero con f' de x. Va a ser la integral de la f segunda de x, que es 2x a la 2 menos 5x más 2 diferencial x. ¿Sí? La integral de esto, ¿cómo nos queda? Bueno, sabemos que tenemos que integrar por separado, entonces ¿cómo nos queda? 2, ¿sí? La integral de x a la 2 es x a la 3 dividido 3 menos 5, ¿sí? Que es una constante, la integral de x, que es x a la 2 dividido 2, esto ya creo que estamos adquiriendo cierta práctica, más la integral de 2, que es 2x. ¿Sí? Todo esto más c. Este sería f' de x. ¿Sí? Pero nos da un dato, que es el que había marcado, ¿sí? Para calcular el número c. Entonces, f' de x es igual a 2 tercios x a la 3 menos 5x a la 2 dividido 2 más 2x más c. ¿Cuál es el dato que nos da? F' de 0 es igual a 1. Entonces reemplazamos 1 es igual a 2 tercios 0 elevado a la 3. Fíjense que equivale a 0. 5 medios 0 elevado a la 2 más 2 por 0. Todo esto más c. Fíjense que este primer término vale 0, segundo término 0, tercer término 0. Por lo tanto nos queda que 1 es igual a c. ¿Sí? Por lo tanto, f', sacamos la conclusión que es igual a 2 tercios x a la 3 menos 5 medios x a la 2 más 2x más 1. Acá encontramos f' de x. ¿Sí? Ahí está la idea. ¿Se entendió bien cómo integramos? Sigan practicando, chicos. ¿Sí? El 2 es una constante y la integral de x a la 2 le sumamos un grado, digamos, por lo mismo. ¿Sí? Lo mismo con el x y la integral de 2 es 2x. Pero tampoco nos pedía esto. Nos pedía, tenemos f', tenemos que hallar f de x. Sabemos que f de x es la integral de f' de x. Entonces, esta es la integral de 2 tercios x al cubo menos 5 medios x a la 2 más 2x más 1 diferencial x. ¿Sí? Bueno, concentrados para integrar. A ver, entonces, la integral de 2, el 2 tercios es una constante.
Y la integral de x al cubo es x a la cuarta dividido 4. Acuérdense que cuando hay una suma integramos por separado. Menos 5 medios. La integral de x al cuadrado es x al cubo dividido 3. Más la integral de 2x, entonces es una constante. Y la integral de x es x a la 2 dividido 2. Más la integral de 1, que es x. Más c. Este es f de x. La vamos a arreglar un poquito. F de x es igual a 2 tercios por 1/4. ¿Sí? Acá nos queda, se lo vamos a simplificar. El 2 con el 4 podemos simplificar. ¿Sí? 2 dividimos por 2, 2 dividido 2 es 1, 4 dividido 2 es 2. Nos va a quedar 1/6 x a la cuarta menos 5/6 x a la 3. ¿Sí? Se multiplica el 2 y el 3. Más el 2 con el 2 se simplifica. X al cuadrado más x más c. Este sería f de x. Pero el ejercicio apunta a cálculo de constantes. Para eso nos dan un datito acá. ¿Sí? F de 0 es igual a 2. Entonces, 2 es igual a 1/6 0 elevado a la cuarta menos 5/6 0 elevado a la 3 más 0 elevado a la 2 más 0 más c. ¿Sí? Este vale 0, vale 0, vale 0, vale 0. Nos queda que 2. En conclusión, 2 es igual a c. ¿Sí? Por lo tanto, c, ¿sí? Podríamos borrarlo y descubrimos que c vale 2. Y a esto apuntaba el ejercicio. ¿Sí? A calcular cuál es el número c, ¿sí? El número que tenemos afuera. Así que siempre cuando integramos lo vamos a agregar. Bueno, chicos, les queda a ustedes hacer lo siguiente. Igual se los voy a mostrar, ¿sí? Para que no les quede ninguna duda. Bueno, chicos, ahí les muestro el ejercicio número C, que no lo habíamos hecho. Es la misma idea, integramos, encontramos C. ¿Sí? Ejercicio que sirve para seguir practicando integrales. ¿Sí? Si estamos medio rezados, pidan ayuda, ¿sí? Sigan practicando. Usen la tabla, siempre tengan la tabla al lado de integrales. Nada, practiquen, practiquen, practiquen. Espero que los ayude el video, ¿sí? Algunas cosas ya las voy dando por hechas. La idea es que en los primeros videos vayamos un poco más lento y ya después de a poquito empecemos a incorporar distintas cosas. ¿Sí? Acá estaría el C y acá está el E, ¿no? Ahí está el cálculo de esta constante que sale cuando integramos, ¿no? Ahí está la idea. Bueno, chicos, excelente. Nos vemos en el próximo video.